Muy bien, ya estamos completamente en vivo. Gracias por acompañarnos en este jueves 26 de septiembre de 1712. Gracias por estar con nosotros. Gracias por tu compañía en el búnker. Hoy en el búnker tenemos la continuación del programa de hace 15 días. Hace 8 días, hablamos de los sismos de 2017, de 1985, del sismo de 1957, entre muchos otros. Y una semana antes habíamos hablado de algunos datos y algunas frases, algunos modismos que utilizamos los mexicanos y por los cuales nos distinguimos en cuestión de las expresiones. Pero bueno, hoy vamos a hablar más de estos datos. Gracias a quienes ya están con nosotros a través de nuestra transmisión. Denme un segundito. 7:13. Saludo a Leticia Cuadros, Sandoval Blue, Rachel, Goza Mora, Alejandro Martínez, George Coquis. Gracias por estarnos acompañando. De verdad, un gusto que estén con nosotros. Y bueno, vamos a empezar ahora sí nuestro programa. Te recuerdo que están ahí nuestras redes sociales, también para que nos regales un like, para que también nos compartas y más gente sepa que trabajamos especialmente para ti. Tenemos nuestros perfiles de Radio Byte MX, Atizapán Radio, A la Cultural y Byte CCD. Y va a ser muy importante, o es más bien muy importante para nosotros el que nos ayudes a compartir este programa. Bueno, vamos a hablar hoy de más datos curiosos de México, cosas que no sabíamos. Si tienes algún dato interesante, algún dato curioso que quieras compartir con nosotros, puedes compartirlo también. Entonces aquí estamos pendientes de tus inbox y de toda la información que nos vayas mandando. Bueno, a ver, vamos a moverle aquí. Le movemos por acá y ahora sí estoy ahí. Ahora sí, muy buenas tardes. De este lado, ahí estamos. Ahora sí, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. De verdad, me da mucho gusto que estés con nosotros en esta tarde. Por ahí está algo mal de este lado. Bueno, ahorita lo checamos. Y bueno, vamos a empezar con esta información. Con estos datos. ¿Alguien te ha dicho algún día que no te hagas pato? Bueno, esta frase viene de la cacería de patos, justamente porque los señuelos que usan para atraer a las aves tienen una figura muy similar a la de los patos y flotan al estar hechos de un tipo de madera muy ligera. Por lo tanto, engañan a los patos vivos, haciéndolos creer que todo está en calma y pueden acercarse sin miedo alguno. Y bueno, pues ahí los pescan a los pobres patos. Así es que de ahí viene la frase, no te hagas pato. Ya hemos aprendido algunas, así es que está padre sabernos otras frases que utilizamos comúnmente y que a veces no sabemos ni de dónde vienen, solamente son así como que las palabras que se utilizan. El chiste es caer gordo. Cuando decimos me cae gordo, que una persona no nos cae bien, bueno, para quienes no sean de México, que seguramente hay por ahí alguno que otro amigo o amiga que nos ve y que no es mexicano, no se refiere a que nos caiga una persona con sobrepeso encima, sino se refiere a alguien que no es de nuestro agrado, que es poco ameno o que es pesado a nuestra vista, a nuestro sentir. No se sabe muy bien de dónde empezó esta expresión, sin embargo se cree que surge de calificar de inaguantable a una persona que no nos es agradable, equiparando su carácter al peso de una persona gorda. Y también, bueno, de ahí viene otra frase similar o relacionada que dicen, tiene la sangre muy pesada, ¿no? Entonces también es parte de indicar que una persona no nos cae bien, que es desagradable, casi desagradable de nacimiento, y es como se indica o como nos expresamos para decir que alguien no nos cae bien. ¿Esto qué será? Bueno, es pata de perro, anda de pata de perro, soy pata de perro. Algún extranjero podría entender que nos parecemos a una pata de perro, o que alguien es flaco y peludo como una pata de perro, pero nada que ver. Se refiere a que nos gusta andar por la calle, salir a pasear, viajar, no nos gusta quedarnos mucho tiempo en la casa, salimos a caminar, simplemente digamos que nos vamos al centro de algún ayuntamiento, al centro de la ciudad y nos vamos caminando.
perdemos el tiempo viendo nada más, buscando opciones, conociendo, y entonces se usa haciendo una comparación con los perros. En los pueblos a los que les gusta andar en la calle de un lado a otro sin importar la hora y únicamente regresan a casa para dormir. ¿A quién le decían andas de pata de perro? A mí por lo menos mi mamá sí me llegó a decir algunas veces que nada más me gustaba andar de pata de perro. Y entonces ya sabemos de qué se trata esto de andar de pata de perro. Bueno, saludos para Sars Rubio Sánchez, gracias por acompañarnos. 7 de la tarde con 18. Bueno, vamos ahora a otros datos. Vamos a platicar acerca de datos de nuestro México. ¿Qué datos hay acerca de México? Que bueno, como tú sabes, como bien sabes, por ahí del 9, 10 de septiembre, todo el mundo hablando de México, pasa el 15 de septiembre, 16 y ya nadie habla más sobre datos de nuestro México, pero es interesante conocerlo para que el año entrante, cuando estemos en alguna plática o si queremos vernos acá medio intelectuales, pues podamos decir algún dato de los curiosos o interesantes de lo que ha sucedido o de lo que es nuestro México. Así es que pon mucha atención porque ahí te van algunos datos sobre nuestro México. Bien, vamos al primer dato sobre México. A ver, ¿qué tenemos por ahí? Bueno, el primer dato sobre México, estoy checando aquí que todo esté bien. Estamos haciendo chequeo en tiempo real, ya sabes, para que no haya problemas, para que todo esté marchando en orden. Bueno, el grito de independencia, ¿cuándo lo celebramos? ¿Qué día lo celebramos? Con música mexicana, no en inglés. ¿Cuándo lo celebramos? Bueno, mi operador no sabe ni cuándo se celebra el día del grito de independencia, pero bueno, no fue el 15 como tal, no fue a las 11 de la noche. Esto se creó por algunas cuestiones políticas. Fíjense que algunos decían, o algunos mencionan que este grito de Dolores lo cambió Porfirio Díaz porque él es del 15 de septiembre y entonces que para que lo homenajearan y todo, pero no, realmente tampoco fue por eso. El famoso grito de Dolores fue la madrugada del 16 de septiembre en Dolores Hidalgo, y ahí vienen otras cosas que también son importantes para conocer. Por ejemplo, cuando viene la arenga, el grito que hace Miguel Hidalgo cuando incita a la población para defender al país y todo lo demás, bueno, todo el país, bueno, defender el país, bien, e independizarse más bien de los españoles. No se sabe exactamente qué gritó don Miguel Hidalgo, porque hay muchas versiones en documentos, y lo más seguro es que haya gritado, como lo hemos visto, porque saca un estandarte de la Virgen de Guadalupe, que ahí está apareciendo en tu pantalla. Lo más seguro es que haya dicho: viva nuestra Madre Santísima de Guadalupe, viva Fernando VII y muera el mal gobierno. Otra versión es que también gritó: viva América, viva Fernando VII, viva la religión y mueran los gachupines. Y otra versión más es que dijo: viva la religión católica, que yo creo que por ahí de haber dicho: viva Fernando VII, viva la patria y reine por siempre en ese continente americano nuestra sagrada patrona, la Santísima Virgen de Guadalupe. Hay muchas versiones, pero bueno, acerca de viva Fernando VII, el Imperio Español estaba pasando por muchos problemas, y uno de los más importantes fue la invasión que sufrió por parte de Napoleón. Ante la invasión, Napoleón obligó al rey de España a ceder la corona a su hermano José Bonaparte, y el sucesor por derecho era el hijo del rey, que era Fernando VII, y así al gritar esto, lo que decía Hidalgo era desconocer a la autoridad francesa. Pero bueno, también se dice que Hidalgo no tocó la campana de la independencia, porque ahí les va la desgarradora historia. Se menciona que quien realmente tocó la campana aquel día fue el campanero de la parroquia, José Galván, mientras Miguel Hidalgo llamaba desde la entrada de la parroquia a toda la población. Es decir, Miguel Hidalgo estaba invitando a la gente a que pasara a la parroquia para que les explicara de qué se trataba todo este asunto, y el que realmente tocó la campana fue José Galván. Después, la campana de la parroquia de Dolores que utilizó Miguel Hidalgo fue trasladada en 1896
desde Guanajuato hasta Palacio Nacional en la ciudad por órdenes de don Porfirio Díaz. Así es que como que el saber que Miguel Hidalgo no tocó la campana me cambia un poquito la idea, pero bueno, finalmente fue el campanero quien efectivamente dicen que estaba llamando a la población, y que bueno, efectivamente fue don Miguel Hidalgo quien solamente hizo la arenga. Y bueno, ahí está apareciendo también en pantalla la campana de Dolores, ya en la época de Porfirio Díaz, que quiso tocar la campana justamente a rememorar aquel momento tan especial de nuestro México, y ordenó que se trasladara en 1896 desde Guanajuato hasta Palacio Nacional. Así la historia de nuestro México, datos que nos van cambiando y que nos hacen ver que no eran las cosas tal y como las pensábamos. Bueno, son las 7 de la tarde con 23 minutos. Quiero saludar a Rubén Gómez, a Julián Torrijos, gracias por estarme acompañando, por estar aquí con nosotros en Byte y por estar compartiendo también con nosotros esta tarde, que afortunadamente no llovió, así es que esperemos que no llueva más tarde. Bueno, nos vamos con otro dato. El pípila, este es un clásico. Bueno, se dice que el pípila no existió como tal. Muchos dicen que sí, otros dicen que es imposible que una persona por mucho haya sido capaz de cargarse una losa de más de 200 kilos a la espalda para poder todavía llevar fuego en una madera, y luego todavía estar haciendo más cosas, ¿no? Entonces, bueno, lo que se dice es que pudo haber sido alguien que sí efectivamente iba a encender la alhóndiga de granaditas, pero que finalmente lo más seguro es que hubiera habido varios pípilas, es decir, varias personas que cargaron la losa, llevaron brea y llevaron el fuego para intentar quemar la alhóndiga, como ya lo decíamos, y al final podrían haber imputado esta acción a uno solo, quien haría algo posibilitado para que, bueno, más bien, quien tuvo la facilidad de poder encender y poder destacar como el pípila. Pero bueno, lo que se comenta es que no existió solamente un pípila y que las cosas no fueron como nos las han contado. Si tú sabes de algún dato que sea más o menos similar, puedes comentárnoslo. Nosotros aquí estaremos haciendo del conocimiento esta información, que obviamente vuelvo a resaltar, y es importante que lo destaque. Son datos que encontramos a través de internet. Efectivamente somos un programa de entretenimiento, somos un programa que recabamos información de diferentes fuentes, ya sea de internet, de algunos autores también, pero bueno, son algunos de los puntos que se manejan y de versiones que se dicen. No son oficiales, obviamente, pero que sí se ha manejado por la tradición popular. Bueno, también se dice que la independencia no fue un movimiento popular exactamente, aunque el pueblo fue un factor muy importante, porque había discusiones y disgustos en torno a la metrópoli, que era la Nueva España, y habían comenzado mucho antes en las esferas intelectuales, y fueron las élites coloniales las que comenzaron, impulsaron y ayudaron a terminar con este movimiento. Había un resentimiento enorme. Bueno, recordemos que Morelos crea también una carta que es Los Sentimientos de la Nación, y expresa sus ideas en contra de la esclavitud, se pronuncia por la abolición de sistemas de castas, y bueno, es lo que teníamos como por decirlo de algún modo, unas primeras leyes con las cuales se iba a regir la vida y el destino del país. Que bueno, ya después viene un cambio en toda la estructura, se toman algunas cosas, pero finalmente es parte de nuestra historia, y se dice que no precisamente también Miguel Hidalgo estaba buscando justamente la independencia, sino que también tuvo que enfrentarse a algunos asuntos en los cuales no estaba de acuerdo, y fue por eso que levantó la voz. Bien, nos vamos con más datos. Nos vamos un poquito rápido porque hay muchísima información. Afortunadamente estuvimos recabando
varios datos, varias información que circula, vuelvo a insistir, por las redes. Y volvemos con Porfirio Díaz. Bueno, Porfirio Díaz, como ya lo mencionábamos hace un rato, no cambia la fecha al 15 de septiembre porque fuera su cumpleaños, sino que por el contrario, él no quería que fuera como que tomado en cuenta esta situación. Y la verdad es que la fecha se había cambiado más o menos desde la década de los 40 en el siglo XIX, y era un festejo muy diferente al que ahora conocemos. Aquí es algo muy curioso porque la gente no se reunía justamente en la explanada del Zócalo capitalino, sino que por el contrario todos se reunían la noche del 15 de septiembre en la Alameda Central. Ahí por la Alameda Central todos se reunían, se compraban un elote, había fuentes danzarinas, había espectáculos, había cohetes. La noche había una serenata, había una verbena popular, justamente una catedral en la ceremonia, había un paseo cívico, y ahí era la celebración, digamos, era una feria, una fiesta de pueblo la que se hacía en la Alameda Central. Pero bueno, ya cuando Porfirio Díaz da el grito rememorando en la explanada del Palacio Municipal, se cambia un poquito esta costumbre y ya se empieza a utilizar a las 11 de la noche, los 15 de septiembre, se tronaban salvas y artillería, las campanas repicaban y bandas de música recorrían la ciudad. Entonces fue Porfirio Díaz quien trajo el grito desde Guanajuato al Zócalo de la ciudad, ordenó el traslado de la campana de Dolores en 1896, y es él a quien debemos de agradecerle o de alguna manera reconocerle que el grito de independencia se realice en la explanada del Zócalo capitalino. Este sí es un dato interesante, yo realmente no sabía eso, y tan solo recordar o imaginar que se hicieran las verbenas a un lado del Palacio de Bellas Artes, en nuestra Alameda Central, donde habría mucha diversión, donde habría un México, como dicen algunos, el México que ya se nos fue. Serían, yo creo que escenas muy padres, volver a verlas, sería interesante, pero bueno, lamentablemente ya no se pueden ver esas escenas. Muy bien, saludo antes que otra cosa, Ana Muñoz LZ, Ángel Cerón, Soco Mendoza, saludos Soco, Cookies Londo, gracias por estarnos acompañando. Y bueno, estamos viendo en pantalla a tres mujeres muy importantes para poder conmemorar las fechas cívicas que bueno, ya hemos comentado. Hasta hace unos años se comenzaron a recuperar las figuras justamente femeninas de la independencia y de la revolución. José Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, que son de las más conocidas, pero la participación de diferentes mujeres también en estos movimientos es muy amplia. También, bueno, para la revolución recordemos también a las soldaderas, que fueron unas mujeres impresionantes que caminaban y que llevaban a los niños, que llevaban los alimentos también, que cuidaban también de los enfermos. Y bueno, hubo figuras muy importantes, algunas que casi no se les recuerda, otras que se perdieron en el tiempo, pero que bueno, también hay que reconocer la importancia que siempre han tenido las mujeres y que siempre tendrán en nuestro país. Y bueno, justamente es ahí el homenaje que también se les debe de rendir en la historia de nuestro México a todas las mujeres. Sí tenemos aplausos, ¿no verán? No tenemos aplausos para las mujeres que participan en la independencia, que participan en la revolución, adelantándonos un poquito, y que participan en el desarrollo, en el crecimiento y en el bienestar de México. Un fuerte aplauso para todas esas mujeres que han sido importantes y que son y seguirán siendo piezas importantes en nuestro México. Y bueno, hablando de mujeres, aquí les va la imagen de dos féminas, porque en este recorrido por la historia de nuestra independencia hubo un enfrentamiento de vírgenes. Efectivamente, ¿cómo estuvo el asunto? Bueno, por un lado estaba el ejército realista, se encomendaban a la Virgen de los Remedios, que se festeja
el día 1 de septiembre. Bueno, el ejército realista traía como estandarte o traía como su patrona a la Virgen de los Remedios. Los insurgentes, que bueno, ya lo mencionabas hace un rato, se encomendaban a la Virgen de Guadalupe, que finalmente, bueno, esto ya, según lo han explicado algunos entendidos del tema, no son más que 2 advocaciones de la Virgen María. Entonces, bueno, finalmente estaban encomendándose a la misma Virgen, nada más que en diferente advocación, ya sea la Virgen de los Remedios o la Virgen de Guadalupe, que también, bueno, recordemos que la Virgen de Guadalupe, por la tez, por lo que acababa de suceder, de que había sido erigido también su templo en la Villa de Guadalupe, bueno, lo que hoy es la Villa de Guadalupe, los nacionales tenían más fe o más devoción hacia la Virgen de Guadalupe, y los realistas tenían más fe hacia la Virgen española, en este caso la Virgen de los Remedios. Pero bueno, eso es parte de nuestra historia, parte que tal vez no conocíamos, pero como les decía hace un rato, para el año entrante o cuando ya salga una plática acerca de la situación de nuestro México, de la historia de nuestro México, ya podemos decir, sí, efectivamente yo sé de esto, ya podemos vernos más cultos y más leídos, dirían por ahí. Bueno, saludos para Blanquita Sandoval, saludos mi Blanquis, gracias por estarnos acompañando. Villa Luis dice, un saludo Mike, ojalá hablaras un poco de Pigmenio González, uno de los olvidados de la independencia. A ver cuando me invitas a hablar mínimo como público, te mando un abrazo, saludos amigo, gracias, sí, claro. Y bueno, fíjate que vamos a hablar de algunos personajes que también no son muy conocidos, y aquí está apareciendo en pantalla este personaje que se llama Narciso Mendoza. ¿Quién sería Narciso Mendoza? ¿Qué habrá hecho Narciso Mendoza? Bueno, les platico. En la batalla de Cuautla, cuando hubo la participación de varios ciudadanos, aquí también entraban muchos niños que perdieron la vida y que participaron y que fueron importantes. Este niño es conocido como el famoso niño artillero, tenía solamente 12 años y se llama Narciso Mendoza. Él detuvo el ataque de los de los hombres de Calleja, que era un espléndido general de las fuerzas realistas y casi estuvo a punto de extinguir el movimiento de independencia. Pero entonces, bueno, Narciso era parte del grupo de los niños que colaboró con Morelos, y él fue uno de los que logró detener el ataque de estos hombres de Calleja, y que gracias a Narciso Mendoza, el famoso niño artillero, estamos gozando también de nuestra independencia. Así es que son personajes que efectivamente, como lo comenta aquí nuestro amigo Luis Villa, son personajes que han quedado de alguna manera no perdidos, pero sí de alguna manera han pasado un poquito de largo en la historia de nuestro país, y que bueno, es justamente parte del trabajo de los que hacemos programas o de los que estamos utilizando los medios para poder platicar de estos personajes y bueno, tener también temas interesantes. Bueno, después nos vamos a otros datos curiosos. Ahí les va. Fíjense que Allende no quería a Miguel Hidalgo, y es que Allende iba a ser el líder del movimiento. El problema fue que a la mera hora Allende titubea un poco. Cuando tenía el que tomar la decisión, titubea un poco. Miguel Hidalgo es quien toma la batuta de todo este movimiento y convoca a la gente. Entonces, técnicamente estaríamos hablando de otro personaje que sería el padre de la patria. Estaríamos hablando de otro personaje que fue quien dio el grito de independencia. Pero bueno, finalmente son personajes que tienen una gran importancia en nuestro país y que son reconocidos y son recordados también a lo largo de toda la historia. Y bueno, uno de los personajes que es recordado, pero no es muy bien recordado, porque la historia también
La historia a veces de nuestro país, como lo hemos visto, como ya muchos escritores, muchos estudiados, muchos entendidos en el tema lo han referido, la historia la escriben justamente los vencedores. Tiene que haber siempre un antagónico, tiene que haber siempre un villano dentro de la historia de nuestro país. En la historia mexicana nos vamos a encontrar con miles de villanos. Nos vamos a encontrar, si por ejemplo hablamos de un Porfirio Díaz, la gran mayoría va a decir que Porfirio Díaz fue un traidor o que era un vendepatrias, un Victoriano Huerta. Nos vamos a encontrar con que un PRI, un revolucionario institucional, es uno de los peores cánceres que le tocó al país. Si hablamos de un Santana, que fue un traidor. Si hablamos de un Agustín de Iturbide, casi lo mismo. Entonces, bueno, el problema es que en la humanidad no existe alguien que sea totalmente bueno o totalmente malo. También aquí hay que platicar que cada quien va a actuar dependiendo lo que considera en el momento y en la circunstancia que está atravesando. Hay a veces complejos, algunos tienen cosas buenas, tienen cosas malas, y en el caso de Iturbide es odiado por querer ser el emperador del país. Recordemos que él se proclamó emperador del primer imperio mexicano con una extensión inaudita, porque nuestro país abarcaba todo lo que sabemos que se perdió de México, que ahora pertenece a Estados Unidos, lo que hablamos desde Nuevo México, Texas, California, bueno, toda esa parte del imperio se pierde y llegábamos hasta Costa Rica. Imagínense qué grande era el territorio mexicano. Realmente nadie tenía la menor idea de cuánto medía México. Sabían que México era grande, pero nadie tenía el conocimiento exacto de cuántos kilómetros abarcaba el país. Y bueno, todo esto era México. Entonces, si no hubiera sido por la participación de Iturbide también, no se hubiera dado como tal la independencia, y él fue una pieza clave que sirvió como bisagra, porque él trabajó tanto con grupos radicales y las altas esferas conservadoras del país, y él estuvo mediando para que hubiera el apoyo necesario. Los restos de Iturbide no están lamentablemente en la columna de la independencia, pero están por lo menos en la capilla de San Felipe de Jesús, en la catedral de la Ciudad de México. Pero también tenemos que recordar que Iturbide, por ejemplo, no es recordado en los gritos de independencia. Sí hay algunas calles, sí hay algunas colonias que llevan este apellido Iturbide o este nombre Iturbide, pero realmente son las menos. No es valorada la imagen de este personaje, y bueno, difícilmente creo que, o más bien va a costar un poquito de trabajo que la historia reconozca en Iturbide ese personaje que también fue parte importante dentro de la construcción de nuestra independencia. Son las 7 de la tarde con 40 minutos, vamos con más datos interesantes de nuestro México. Realmente estoy aprendiendo mucho, porque el ángel de la independencia no es propiamente un ángel. Esto lo platicamos también la semana pasada. El que crea en 1910, con motivo de las fiestas del Bicentenario y todo el asunto, fue Porfirio Díaz, y el ángel de la independencia no debería llamarse el ángel de la independencia, es más bien el mausoleo de la estatua coronada de la diosa griega de la victoria. Entonces es la diosa griega de la victoria. Y después, bueno, en el 57, cuando sucede el terremoto, cae esta Victoria alada, o esta diosa griega de la victoria, y la reconstruyen. Entonces, al reconstruirla, viene la historia de una costurera que fue la modelo para que rehicieran el ángel de la independencia, debido a que cuando cae en el terremoto se despedaza su cabeza, se despedaza parte de su cuerpo y queda casi inservible. Y entonces, bueno, tienen que hacer o rehacer más bien la estatua del ángel de la independencia, y sería ahora más bien la Ángela de la Independencia. Pero bueno, si nos vamos estrictamente a lo que significa, es la victoria alada, decíamos, de la diosa griega de la victoria. También hay una victoria alada en Alemania, en Berlín, y esa es una
una estatua muy parecida, un ángel muy parecido a este ángel de la independencia. Muy bien, bueno, vamos con más información, más datos interesantes de nuestro México. David, si tienes algún dato interesante, algún dato importante que nos quieras compartir, estamos, ya lo sabes, completamente vivo. Me dará muchísimo gusto que nos compartas esa información y con mucho gusto la estaremos platicando. Bien, vamos con otro dato. Todos festejamos el grito de independencia el 15 de septiembre, que se celebra el 16 Control Master. ¿Qué se celebra el 16 Control Master? ¿Mandé? El desfile, muy bien, se festeja el desfile. Pero la independencia propiamente fue llamada, decíamos, no el 15 de septiembre, sino hasta el día 16 en la madrugada. Hay por ahí una historia, una versión, que cuentan que llegan con Miguel Hidalgo y a ver, me están mandando aquí un dato, ahorita lo leemos. Gracias. Bueno, aquí nos menciona nuestro amigo Juan Camargo, dice: muy buen programa, gracias por estar compartiendo con nosotros datos que no se conocen y ojalá eso viniera en los libros. Sí, de hecho, Juan, fíjate que algunos libros sí tienen esa información, pero bueno, son los menos. Todavía hay cierta censura referente a estos datos porque no se ha dado tanta difusión y bueno, algunos autores todavía son como que mal vistos cuando hablan acerca de estos temas de los personajes, ¿no? Por ahí hay versiones que también no están comprobadas, no son corroboradas y que son como que tradición popular o conocimientos no oficiales. Entonces, bueno, es justamente por eso lo que platicábamos. Y qué bueno que nos están escuchando, qué bueno que nos escuchas, ojalá nos compartas. Si tienes más información nos dará muchísimo gusto poderla platicar. Bueno, decíamos que cuando llegan con Miguel Hidalgo y le dicen cura, ya nos descubrieron, ya hay esto ya no va a llegar hasta octubre como se tenía planeado el inicio de la independencia. Se dice que Miguel Hidalgo dijo: tómate tu chocolate, vámonos a dormir, mañana será otro día. Recordemos que también se despertaban a las 4 o 5 de la mañana, ¿no? Que ya era de día, entonces seguramente le avisaron como a las 8 o 9 de la noche y ellos ya estaban durmiendo, entonces ya era algo así como que muy tarde. Otras tradiciones populares o versiones no oficiales mencionan que se estaba celebrando la fiesta del pueblo de Dolores y que fue justamente cuando cuando Hidalgo aprovecha la ocasión, ve mucha gente reunida y es cuando todos aquellos que bajaban de los distintos pueblos a San Miguel de Allende, es cuando los llama, los convoca, entran al atrio de la iglesia, de la parroquia, y bueno, es cuando ya hace el llamado a coger gachupines. Pero bueno, vámonos con esta imagen que es impactante. Este es cuando entra de manera triunfal Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero a la Ciudad de México. Pero ¿cuándo creen que fue? No fue el 16 de septiembre. Esto fue 11 años después. La independencia de México no se da ya el 16 de septiembre, y que bueno, ya somos independientes, ya todo está arreglado, ya todo es bonito, ¿no? Se dio hasta el día 27 de septiembre, es decir, mañana 27 estaría cumpliéndose un año más, 27 de septiembre de 1821, es decir, hace 198 años, ¿sí, no? ¿Cuál sería 1821? Si estoy bien o estoy mal, Control Master, ayúdame a hacer la cuenta. 1821 para 2019, sí, ¿no? 198 años. 1921, 2022, sí, estaríamos bien. Mañana se estarán cumpliendo entonces, disculpen ustedes, no se me dan las matemáticas ni los cálculos rápidos. Mañana estaremos cumpliendo entonces, mañana 27 de septiembre,
198 años de esa entrada triunfal del ejército trigarante que encabezó Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero a la Ciudad de México. El objetivo de esta entrada fue liberar a nuestro territorio del poder español y que en cada rincón de la colonia se olvidara por completo el concepto de virreinato y decir que ya era la nación mexicana y que había nacido ya México como tal, pero fue entonces, imagínate, hasta 11 años después de la firma de independencia. Cosas curiosas, ahí está la imagen en tu pantalla también del acta de independencia que se firma el 28 de septiembre de 1821. Entonces estamos hablando de que también vamos a cumplir 198 años de este acontecimiento, cuando se establece que México sería reconocido como un imperio. Luego de la caída del emperador Iturbide en 1823, el acta fue renovada y en lugar de decir imperio, se establece el término república. Por eso México cuenta con dos actas de independencia. Pero aquí lo curioso es que ni Guerrero ni Victoria firmaron el acta de independencia, porque los firmantes fueron los criollos cercanos a Iturbide. Aquí viene lo que platicábamos, son personajes que finalmente están en la historia de nuestro México, que finalmente están en la historia de nuestro país. Agustín de Iturbide, que es responsable de la consumación de la independencia, como ya lo decíamos, es el único que sus restos se encuentran en la Catedral de la Ciudad de México, en la Capilla de San Felipe de Jesús, y es información que todo mexicano deberíamos de conocer. Te voy a poner más adelante las ligas donde puedes buscar un poquito más acerca de estos temas y conocer más acerca de la historia de nuestro México. Así es que bueno, vamos con, a ver qué me están diciendo aquí. 749 dice Villa Luis: de los mejores documentales que he visto referente a la independencia es el de Paco Ignacio Taibo II, que hizo con History Channel, de nombre En Busca de Nuestra Historia. Se encuentra en YouTube. Ahí está un buen dato, gracias Villa Luis. En Busca de Nuestra Historia, de Paco Ignacio Taibo II. Así es que lo pueden buscar. Sí, de verdad, hay muchos documentales, mucha información impresionante, importante de nuestro país, de nuestro México, y datos que, bueno, decimos, algunos no son oficiales, otros que sí son de investigadores, de historiadores destacados, pero que finalmente nos van dando más vistas de cómo fue nuestro México, y que nos hace soñar, que nos hace pensar, que nos hace imaginar y nos hace echar a andar la imaginación pensando cómo habrán sido aquellas reuniones, cómo habrán sido aquellos encuentros, aquellas negociaciones que vivieron nuestros héroes de independencia, de la revolución y bueno, de toda la historia de nuestro México. Aquí aparece, ¿quién es el que está apareciendo en pantalla? Ustedes me podrían decir, bueno, la mayoría seguramente me va a decir, disculpen ustedes, tomé tantita agua. La mayoría tal vez me pueda decir que es el retrato de Miguel Hidalgo y que pues es el cura de Dolores, pero hay versiones que señalan que durante la época que vivió Hidalgo, nadie le hizo ninguna pintura. Se sabe de descripciones de personas que lo conocieron y por ellos fue que se creó un retrato del conocido padre de la patria. El cuadro que conocemos es de un sacerdote belga que vino durante el Imperio de Iturbide y que algunos consideraron que podía representar bien a Miguel Hidalgo. Es decir, que la imagen que vemos en pantalla, o la imagen que todos conocemos de Miguel Hidalgo, según algunos entendidos, pues no es Miguel Hidalgo y no corresponde a él. Hay otras versiones que dicen que no es Miguel Hidalgo, pero sí es su hermano, que él permitió que le tomaran la pintura después de la muerte del cura de Dolores. Pero bueno, hay dos versiones, o hay varias versiones, pero la mayoría indican que no fue Miguel Hidalgo quien posó para esa pintura, y no es entonces a quien conocemos. Es decir, que el billete que conocemos pues no es de Miguel Hidalgo.
Nos vamos con otro personaje. ¿Quién será este personaje que está ahí en pantalla? Bueno, pues él es José María Morelos y Pavón. Él era sacerdote. A los 24 años de edad fue ordenado sacerdote. Pero dicen las malas lenguas, comentan algunos, que con tal de recibir una herencia por parte de su bisabuelo Pedro Pérez Pavón, José María Morelos y Pavón aceptó ser cura. Que él no quería ser cura. Incluso por ahí hay una película, un documental que sale en canal, que transmite más bien en Canal 11, se llama Morelos, y donde se ve la imagen del cura Morelos, sí revolucionario, sí estratega, pero también se menciona, él mismo en la película dice, y se ve que tiene hijos, una hija en Morelos, otros hijos por ahí. Entonces, bueno, es parte de como que quitarle esa imagen del hombre recto e intachable a los personajes de la historia, que bueno, creo que no es el cometido, no es el objetivo de este programa, sino más bien comentar algunos datos que no sabemos, que no conocemos sobre nuestro México. Por ejemplo, yo no sabía también que Miguel Hidalgo, fíjense cómo se llamaba: Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla y Gallaga Mondarte Villaseñor. Nombre completo de Miguel Hidalgo, otra vez: Miguel Gregorio Antonio Hidalgo y Costilla y Gálaga Mondarte Villaseñor. Ese era su nombre de don Miguel Hidalgo y Costilla. Bueno, saludo a Juan Abundes. Villa Luis nos dice que bueno, sí, lo que comentábamos, que Hidalgo no fue retratado en vida. Se dice que la imagen más cercana de la terraza sí se encuentra en el castillo de Chapultepec. Volvemos, hay varias versiones que señalan esto, que hay, por ejemplo, quien dice que la pintura o el cuadro fue hecho a petición de algunos. Una versión dice que fue hecha a petición de su familia de Miguel Hidalgo. Otros dicen que fue a petición de Maximiliano. Entonces, bueno, hay varias vertientes, varios puntos, y eso también es un tema que yo creo que podemos investigar y vemos de qué se trata. Bueno, vamos con más datos interesantes. Mira, esta imagen es impresionante. Es el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, pronunciado por la Junta Soberana, congregada en la capital el día 21 de septiembre de 1821, lo que platicábamos justamente hasta hace un rato. Y España no reconoce nuestra independencia, como lo decíamos, hasta 1836, cuando la reina María Cristina renunció a sus bienes. Y esto fue debido a que España intentó recuperar su territorio en nuestro país cuando ya se había consumado la independencia de 1821. Realmente los esfuerzos de los españoles ya fueron en vano, ya no pudieron recuperar absolutamente nada, y esta es nuestra Acta de Independencia. Y bueno, dejé un poquito el remate de esta canción de Como México no hay dos, pero es esta imagen, Acta de Independencia del Imperio Mexicano, algo que nos debe hacer sentir muy orgullosos y que, bueno, como ya lo mencionamos hace un rato, está a punto de cumplir en estos días, entre mañana y el próximo domingo, 198 años de que México ya es un país libre y de que México es reconocido por lo que algunos llaman, o lo que es llamado, como la madre patria. Bien, vamos a cambiar un poquito de tema. Tan interesantes estos, de verdad es un aprender impresionante estar haciendo estos programas, porque son datos que nos dejan con nuevo cuadrado y nos hacen sentir cada vez más orgullosos de nuestro México. Aquí, bueno, está apareciendo un platillo tradicional,
un platillo que medio mundo hemos degustado y que creo que más de medio mundo nos encanta, el tradicional chile en nogada. Y bueno, el chile en nogada va muy de la mano con las fiestas del 15 de septiembre porque fueron las madres del convento de Santa Mónica allá en Puebla las que dieron origen a este tan tradicional platillo. Al enterarse del que General Iturbide estaba por festejar su cumpleaños y justo por estas fechas estaría en la ciudad, decidieron hacer algo para halagarlo con la degustación de los chiles en nogada. Y bueno, pensaron que un buen detalle sería que la presentación de del chile en nogada llevara los colores de la bandera del ejército trigarante, con los colores verde, blanco y rojo. Qué bueno, a ver, ahí está apareciendo, vamos a poner, ahí está la bandera trigarante, que bueno, pues ya después hablaremos de las banderas de nuestro México, pero bueno, la bandera trigarante que defendía la religión católica como única religión tolerada en esta nueva nación, y la independencia de México hacia España, la unión entre los bandos de la guerra. Así es que esto fue digamos que un invento de las religiosas, y tiene mucho que ver el chile en nogada con las fiestas patrias. Son las 7 de la tarde con 59 minutos. Gracias por acompañarnos. Quiero comentarles que la repetición o volvemos a ver este programa lo vemos en algunos grupos de Facebook, y también lo puedes encontrar en nuestra página de YouTube. La intención es que este programa, donde hablamos de cosas diversas, de cosas variadas, donde hablamos de diferentes temas, puedan también compartirlo, más personas lo puedan ir viendo, y la intención es que nos podamos sentir cada vez más orgullosos de nuestro México. Este es obviamente un pequeñísimo granito de arena, pero en el Búnker y en Radio Byte hacemos estos programas con la intención de tener más datos, de poder platicar contigo de cosas diferentes, de poder conocer más acerca de la historia de nuestro país. Y bueno, por ejemplo, conocer algo que es importante. Hasta este momento, a la fecha todavía, en pleno 2019, ya casi 2020, muchos todavía piensan que el 5 de mayo tiene que ver con lo de la independencia, ¿no? El día de la independencia lo confunden con el día de cuando Zaragoza dijo las armas se han cubierto de gloria, las armas de México se han cubierto de gloria. Bueno, muchos piensan que tuvo que ver, pero obviamente hay que separar que es un dato tal vez absurdo, pero bueno, separar lo que aconteció en Puebla el 5 de mayo y lo que acontece a lo largo de toda nuestra historia, y en referencia a la independencia de México. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, sí, nos dice lo que debemos saber. Esto es parte de lo que debemos saber acerca de la historia de nuestro país. Y bueno, son las 8 de la noche con 1 minuto. Vámonos ahora con otros datos también interesantes. Lo que debemos saber de nuestro México. Esto está padrísimo porque ahorita vas a ver, y sé que te vas seguramente a enamorar de esta información de nuestro México. Y a través de los años han pasado muchísimas cosas. Ya platicamos de la campana de Dolores, ya hablamos de la independencia, de cuándo fue, de cuándo es reconocida la independencia de México, cuántos años domina España nuestro país, quiénes fueron algunos de los personajes que estuvieron o tuvieron mucho que ver dentro de nuestro país, dentro de nuestra historia. Y bueno, vamos a conocer ahora algunas otras cosas también acerca del origen de nuestro querido México. Bueno, vamos antes con saludos. Estela López Aldaña, un saludo, muchas gracias. Blanquita Sandoval, saludos, y un abrazo. Igualmente, Blanquita, muchas gracias
por estarnos acompañando. Gracias a todos nuestros amigos que también nos están viendo, que nos están acompañando. También, por cierto, quiero saludar a nuestros amigos que nos escuchan, que nos ven, que están con nosotros a través del grupo. Ay, se me perdió a través de qué grupo, si no luego no mando saludos, y también eso no está padre, no mandar saludos a nuestros amigos que están en el grupo de Villas, mi lindo Villas y Las Alamedas. Gracias por estarnos acompañando, espero que les guste, que compartan con nosotros también datos interesantes, datos que conozcan acerca de nuestro México. Y bueno, vamos a lo que debemos saber, lo que todos los mexicanos debemos saber acerca de nuestro querido México. Déjenme tomar un poquito de agua. Listo, disculpen ustedes. Y vamos ahora sí lo que debemos saber de México. Ahí les va. La presencia humana en México se remonta hasta hace 30,000 años atrás. Después de miles de años de desarrollo cultural, surgieron en el territorio mexicano las culturas mesoamericanas, aridoamericanas, entre otras. México cuenta con una población mayor a los 119 millones de personas. Hay que tomar en cuenta que este dato es del INEGI en el 2015. Ahora la población pues ya es mucho mayor, pero en el país se hablan alrededor de 287 idiomas y es el país hispanohablante más poblado, así como el séptimo país con mayor diversidad lingüística en el mundo. El Estado reconoce como lengua nacional al español, junto a 67 lenguas indígenas propias de nuestra nación, que también es algo muy importante, el que no se deberían más bien dejar perder las lenguas, los dialectos que, bueno, cada vez más se han ido pues ya perdiendo, conjuntando con la modernidad, y poco a poco hemos dejado de conocer, de saber, de entender las lenguas propias de nuestro México. Bueno, otro dato que también todos los mexicanos debemos saber, y seguramente tú lo conoces, pero no está por demás volverlo a citar. La Constitución vigente promulgada en 1917 establece que el nombre oficial de nuestro país es Estados Unidos Mexicanos. Ese es un dato muy interesante, muy importante. El nombre real del primer presidente de México es José Miguel Fernández Guadalupe Victoria. José Miguel Fernández se cambió el nombre por Guadalupe Victoria en honor a la Virgen de Guadalupe y la victoria en la lucha por la independencia. Entonces, bueno, como ya hemos platicado, son personajes dentro de nuestra historia, en este caso Guadalupe Victoria, que, bueno, iba a ser su llamado Su Alteza Serenísima, que efectivamente tuvo muchísimos gastos estratosféricos en la historia de la presidencia o de la dirección de nuestro país, porque, bueno, comentan por ahí los entendidos, los sabidos, que se mandó a hacer un trono de oro que le tenían que llamar Su Alteza Serenísima, entre muchas otras cosas. Pero bueno, finalmente también, si no hubiera estado este personaje en la historia de nuestro México, tal vez no estaríamos hablando del mismo cuento, no estaríamos hablando de la misma historia, no estaríamos hablando de lo mismo, y tal vez sería otro el destino que hubiera tomado nuestra nación. Bueno, otro dato que debemos de saber es que México tiene una superficie enorme, 1964.375.000 kilómetros cuadrados. A ver si no lo pronuncié mal. 1964.375 kilómetros cuadrados. Perdón, ahí está corregido. 1.964.375 kilómetros cuadrados, por lo que México es el 14º país más extenso del mundo y es el tercero más grande de América Latina. 1.964.000. Entonces, bueno, yo quiero suponer, no tengo el dato, pero quiero suponer que cuando
México llegaba hasta Costa Rica antes de su independencia, también de todos los países de Centroamérica, y cuando llegaba hacia el territorio que se perdió, pues fácilmente se estaría duplicando, si no es que triplicando la cantidad de la superficie de nuestro país. Vaya que es enorme nuestro México. Y según la Organización Mundial del Turismo, México es el principal destino turístico en América Latina y el 10º más visitado en el mundo. Esto se debe en gran medida a que tenemos 32 sitios culturales o naturales que son considerados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, y en ese sentido es el primero en el continente y 6º en el mundo. Vaya que hay que sentirnos orgullosos de nuestro querido México, de todo lo que tenemos, de su gente, de su fauna, absolutamente de todo lo que se represente, signifique y huela a México. No tenemos aplausos para nuestro México, ya que andamos festejando y diciendo cosas bonitas de nuestro país. Por ahí, por favor. Bueno, ahí está el aplauso. Saludos para Águila Tamaulipeca, Luis Saén, gracias por acompañarnos. Bueno, está apareciendo en tu pantalla este escudo que seguramente lo conoces, seguramente lo ubicas, el que aparece de tu lado, a ver, déjame ver de qué, el que aparece de tu lado izquierdo y que dice Universidad Nacional y que es muy diferente al que ahora conocemos. Es el primer escudo que se utilizó en 1551 cuando fue fundada la Universidad Nacional Autónoma de México, siendo la primera institución en ofrecer cátedras en América, formada por las facultades de Medicina, Teología, Cánones, Leyes, Arte y algunas otras. Así es que, ¿por qué no sentirnos orgullosos de México y de esta gran universidad que ha dado profesionales impresionantes, investigadores, que ha dado a un gran potencial de estudiantes la Universidad Nacional Autónoma de México? Y bueno, nos vamos a otro dato interesante de nuestro México. Aquí está apareciendo en tu pantalla la Plaza Central de la Ciudad de México. La Plaza Central de la Ciudad de México, que hoy conocemos como como la explanada del Zócalo. Esta Plaza Central de la Ciudad de México, que se conoce como el Zócalo, cuenta la historia que el presidente Antonio López de Santa Anna la mandó construir en la Plaza de la Constitución, mandó construir más bien en esta Plaza de la Constitución una columna conmemorando la independencia. Sin embargo, y debido a múltiples problemas, solo se terminó la base o Zócalo, la cual permaneció durante varios años hasta que fue retirada. Es esta tipo fuente que ves en el centro de la imagen, y que iba a ser un monumento, pero por cuestiones ya no se pudo terminar. Después se retira. Años después, el Zócalo capitalino contaba incluso con un kiosco, contaba con jardineras, un kiosco como tal, y ahora solamente es una plancha que cuenta con el asta bandera de nuestro lábaro patrio. Pero eso es algo que debemos saber de nuestro Zócalo capitalino, saber de lo que hay en el corazón de nuestro México. Y algo que también es interesante, que hay que conocer, que hay que saber, es que el castillo de Chapultepec es el único castillo de realeza construido en el continente americano, y que también fue construido con la intención de que fuera muy parecido al castillo de Miramar. Así es que un dato interesante acerca del castillo de Chapultepec. Me voy un poquito más rápido porque tenemos muchísima información y todavía tengo que comentarles algo que vamos a hacer la siguiente semana a través de Radio Byte. Bueno, la residencia oficial de los presidentes mexicanos, hasta hace unos meses todavía, esta residencia oficial de Los Pinos fue construida en recuerdo de una huerta que tenía en Michoacán el presidente Lázaro Cárdenas.
Él fue el primero en habitar esta residencia y en esa huerta de Los Pinos conoció a su esposa, y entonces por eso el general Lázaro Cárdenas decidió llamarle Los Pinos. Antes era llamada como el Chapulín, Cerro del Chapulín, donde bueno, también se construye el castillo de Chapultepec. Vámonos a otro dato acerca de la biodiversidad de nuestro país. Hoy estoy hablando un poquito más rápido, pero es importante conocer todos estos datos. Bueno, México es el cuarto país con mayor biodiversidad en el mundo, ya que entre el 10% y el 12% de todas las especies del mundo pueden ser encontradas, ¿dónde creen? Pues nada más y nada menos que en nuestro querido México. Lamentablemente, bueno, pues vemos que la revolución tecnológica, el crecimiento urbano, el mal cuidado, el calentamiento global, vemos que muchas cosas están terminando con esta magnífica biodiversidad y bueno, pues ya no podemos hablar de tantas especies como en algún momento se hablaba que tenía nuestro país. Lamentablemente muchas especies en peligro de extinción. Y bueno, vamos a otro dato interesante. México es el país con mayor producción de plata en el mundo. Imagínense nada más, el país con mayor producción de plata. Vaya que somos ricos. Vaya que somos ricos en nuestro México. Vaya que tenemos mucho que dar, mucho que ofrecer al mundo. Y vamos con otro dato. Y hablando de esto les decía del calentamiento global, ahí se me perdió la imagen. Bueno, hablando de esto del calentamiento global y de lo que sucede y de lo que vamos afrontando, también México es uno de los países, o más bien la Ciudad de México es la ciudad que más agua potable consume en el mundo. Esto es importante tomarlo en cuenta. Recordemos que, bueno, ya hace unos días también se ha dado a conocer que se va a bajar un poquito el ritmo de la salida de agua porque estamos gastando muchísima agua y, bueno, somos unos de los... Tanto la Ciudad de México como el área conurbada gastamos muchísima agua. Otro de los datos interesantes que todos los mexicanos debemos saber es que en México, según información del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, se tienen registrados al menos 37.266 sitios arqueológicos a lo largo y ancho de todo nuestro país. Y bueno, hay que pensar también en todo lo que se ha perdido, en todo lo que no se ha destacado, en todo lo que no se ha conocido, y en lo que también pues ya de alguna manera ya quedó enterrado bajo las ciudades. Y bueno, vamos a otro dato. En 2010, la gastronomía mexicana es reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Otro aplauso también por ahí si lo tienes, por favor. 2010, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La gastronomía mexicana. Y el origen de la actual cocina mexicana se establece durante la colonización española, porque es una mezcla de las comidas de España y los indios nativos. De origen indígena es el maíz, el chile, los frijoles, las calabazas, los aguacates, el camote, los jitomates, el guanzontle, el cacao, guajolote, frutas, condimentos y muchas cosas más, las que dan esta riqueza a la comida mexicana, obviamente a todos los platillos. Y tengo dudas, ¿es guanzontle o guazontle? Por ahí si saben si es guanzontle o guazontle, también díganos por favor, porque tengo dudas si es la pronunciación correcta de este alimento. Pero bueno, mientras tanto, la comida mexicana es algo que se reconoce también en todo el mundo. 8 de la noche con 17 minutos. Saludos a Juan García y Miguel Gutiérrez, gracias por estarnos acompañando. Vamos
rápidamente otro dato que todo mexicano debemos de conocer, o por lo menos debemos de medio tener en cuenta, porque en 1981, cuando trabajadores de Pemex hacían perforaciones en busca de yacimientos petroleros, detectaron un cambio brusco en la densidad de la profundidad. Al parecer se trataba del meteorito que provocó la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años en lo que actualmente es el pueblo de Chicxulub, en la costa de la península de Yucatán. Ese impacto formó un cráter de 180 kilómetros de diámetro que actualmente está sepultado a 600 metros de profundidad. Digan ustedes si no es importante México, si no es importante en muchísimas cosas, si no tenemos que sentirnos orgullosos de tantas y tantas cosas. Y bueno, fíjense que estoy encontrando este dato. Justamente es lo que estábamos platicando hace un rato acerca de la extensión territorial de nuestro país, y hay datos que dicen que México fue superior a toda la Unión Europea. El territorio a finales del siglo XVIII era mayor que el de toda la Unión Europea en la actualidad, y como lo platicábamos, después de que México pierde los estados de California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México, Wyoming, Texas, se redujo el territorio, y ahora México ocupa el lugar número 13 en el ranking del tamaño de países. Aún así tenemos un territorio extenso, grandísimo, enorme, que seguramente si nos dedicáramos a viajar no lo terminaríamos, porque en todos lados podemos encontrar mucha cultura, en todos lados podemos encontrar muchísimas cosas. Y bueno, hablando de esta riqueza de nuestro país, platicábamos hace un rato acerca de las lenguas oficiales, que aquí tengo el dato ya más concreto. El español, bueno, es la lengua oficial más usada en nuestro país, y el gobierno promulgó una ley de derechos lingüísticos e incluso más de 60 lenguas indígenas. Este dato ya está actualizado. 60 lenguas indígenas están reconocidas como cooficiales, y el idioma náhuatl es el segundo más hablado en todo el país y es utilizado por 1.3 millones de personas quienes hablan este idioma. Así es que esa es la riqueza de nuestro México, la riqueza de nuestro país. No tenemos que andar buscando en otros lados, pero es impresionante realmente lo mucho que tenemos en México, y que bueno, tal vez muchos no lo hemos conocido, no hemos viajado tanto al interior de nuestro país, y bueno, nos vamos a los sitios clásicos, ¿no? Acapulco, que Valle de Bravo, pero estaría padre empezar a hacer así como que rutas, conociendo diferentes destinos, incluso dentro de nuestro estado de México, nada más para empezar, dentro de la zona más cercana a nuestro domicilio. Bueno, vamos a otro dato interesante, dato curioso. ¿Sabes tú cuál fue el nombre de este personaje y qué fue en México? Bueno, pues era un 19 de febrero de 1913, se da la renuncia de Francisco I. Madero, y según lo estipula la Constitución mexicana, o lo estipulaba en aquel entonces, ahora ya se cambiaron algunos términos de los cargos, pero en 1913 el ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Lascurain, tenía que hacerse cargo de la presidencia. Es quien está apareciendo justamente en tu pantalla. Y Pedro Lascurain, ¿cuánto creen que tardó en el mandato de nuestro país? ¿Cuánto creen que haya tardado? ¿Un día, 2 días, 5 días, 1 año, 50 años, 1 semana? Pues nada más y nada menos que don Pedro Lascurain Paredes. Técnicamente pienso yo que rindió protesta, dijo tú y tú van a trabajar conmigo, se sentó en la silla presidencial y de forma casi inmediata renunció. Su mandato de Pedro Lascurain duró tan solo 45 minutos al frente de la presidencia de México, y casi de manera inmediata renuncia. Entonces correspondía al secretario de Gobernación, Victoriano Huerta, a asumir el poder, y fue entonces que don Pedro Lascurain pasa
en la historia de nuestro México como el presidente que menos tiempo ha tenido este honor de ser parte de los gobernantes de nuestro país. Imagínate, 45 minutos, yo creo que más o menos fue así la dinámica, no tardó mucho, no pudo hacer muchas cosas, porque seguramente estaba decidiendo qué es lo que iban a hacer o cómo iban a acomodarse o quién lo iba a ayudar o dónde iba a estar su secretario o cómo iba a ser, no sé, pero 45 minutos don Pedro Lascurain. Gracias Luis por tus comentarios. Sí, imagínate, 45 minutos nada más de presidente, pero bueno. A mí me encantaría pasar a la historia como presidente de México por lo menos media hora, ¿no? Sería como que estar dentro de la historia de tu país, hacer algo padre, algo que ha de llenar de orgullo. Bueno, no tanto por el tiempo, pero finalmente marcar parte dentro de la historia de tu país. Son las 8 de la noche con 24 minutos. Seguimos completamente en vivo, vamos con más datos interesantes de nuestro México. Bueno, aquí está apareciendo la capital del país, la Gran Tenochtitlán. México, la Ciudad de México, perdón, es una de las urbes más grandes y pobladas en todo el mundo, esto bueno es conocido, pero está levantada bajo un suelo inestable y se hunde a una elevada velocidad de 10 centímetros por año. Casi está igual que Venecia, que es otra ciudad que también va hacia abajo. Pero bueno, hablando de nuestro propio país, incluso si entras a Catedral te darás cuenta que sí, efectivamente se ve en desnivel y caminas en desnivel en la Catedral de la ciudad. Entonces, bueno, esto es parte de toda la extracción del agua que está haciendo, debido a que la ciudad se levanta sobre el lago Texcoco y bueno, todo tierra que es fangosa y bueno, pues es parte de lo que se vive y por eso es que también bueno, somos más proclives a vivir o a tener que enfrentar los sismos y se sienten más fuertes por lo mismo, por estar en esta zona fangosa. Bueno, nos vamos a otro dato interesante, 8 de la noche con 25, Cuexcomate. ¿Qué será Cuexcomate? Bueno, les comento. Es un geyser inactivo de 13 metros de altura con forma de cono volcánico que adquirió fama como el volcán más pequeño del mundo. Este está ubicado en la ciudad de Puebla de Zaragoza y es una importante atracción turística que es visitada por más de 1000 personas a la semana. Entonces el Cuexcomate también es un volcán. Bueno, todavía le falta, es un bebé, es un chamaco todavía como volcán, así es que no hay que preocuparnos todavía de que vaya a hacer de las suyas, de que vaya a hacer erupción u otro tema en general. Bueno, aparece en tu pantalla los nombres que ha tenido México: Reino de la Nueva España, América Mexicana, Imperio Mexicano, Nación Mexicana, República Mexicana, Nación Mexicana, Imperio Mexicano y Estados Unidos Mexicanos. ¿Cuál es el nombre que más te gusta para México? A mí en lo particular me gusta el de... Se escucharía padre Reino del Nuevo México o Reino Nuevo de México, algo así. Se escucharía así más loco, ¿no? Como de más, bueno, si se pudiera elegir, ¿verdad? Obviamente, pero el nombre de Estados Unidos Mexicanos está padre. Habla de una unión de estados, habla de una unión de culturas y eso también está muy muy padre. Lo que nos lleva a conocer otro punto. A ver, vamos con más información. Disculparán ustedes, esto de andar aquí poniendo otras imágenes es un poquito, a veces se traba la computadora, por cuestiones técnicas, ya sabrán ustedes, pero bueno, vamos con más datos interesantes que todo mexicano debemos de conocer acerca de nuestro país. Bueno, aquí están apareciendo unos ingredientes que son patrimonio de México para el mundo.
maíz, chocolate y chile. Dentro de los ingredientes originarios de la gastronomía mexicana, bueno, también destacamos entre muchos otros, aquí solo menciono algunos: aguacate, amaranto, el nopal, el jitomate, el epazote, muchísimos otros, y son una delicia. Y bueno, obviamente son productos, son alimentos que son conocidos y reconocidos en el mundo, y que solamente en México tenemos el orgullo de poder decir que tenemos estos alimentos, y por ejemplo también que tenemos estos animales que son autóctonos de nuestro país. Aquí está apareciendo el conejo de los volcanes, tenemos obviamente al xoloscuincle, al ajolote, que también está en peligro de extinción. Por ahí leí una nota en Xochimilco, están preocupados porque el ajolote, bueno, tiene una función muy importante también en este entorno de Xochimilco, pero también ya está en peligro de extinción. Tenemos también el coralillo de Balsas, la tortuga del desierto, la serpiente de cascabel pigmea, por mencionar solamente algunos de estos animales que dan vida, que destacan a nuestro querido país. Vamos a otro dato que todo México debe saber sobre su país. Like si estás feliz de ser mexicano, también estaría padre. Bueno, México ocupa el segundo lugar como el país con más ciudadanos católicos, esto después de Brasil. Y bueno, así nos podemos seguir platicando de muchísimas cosas. La celebración del Día de Muertos es más antigua que la llegada de los españoles. Existen pruebas de su festejo en culturas como la mexica, la maya, la purépecha y la totonaca. Entonces, bueno, México ha aportado grandes cosas al mundo. Ahí está apareciendo una cabeza olmeca también, que bueno, hay que destacar también. Y esta bueno, la ponemos aquí porque el INAH tiene su registro sitios conocidos como Teotihuacán, Tulum, Tajín y muchos lugares más. A ver, me perdí aquí con la bandera de México. Bueno, nuestra bandera, nuestro lábaro patrio es la bandera más hermosa del mundo. Esto ya lo sabemos. Y fíjense ustedes que también por ahí hay otro comentario, datos que también circulan por internet y que estamos investigando, porque después lo vamos a platicar y lo vamos a hablar de manera más amplia. Pero por ejemplo, se habla de que el himno nacional no está registrado en México, sino que el himno nacional mexicano está registrado en Estados Unidos y los derechos pertenecen a Norteamérica. Así es que México solamente cuenta con los derechos no legales, sino más bien los derechos morales de hacer uso del himno nacional, e incluso se tienen que pagar regalías por hacer uso del himno nacional en eventos que no sean oficiales. Esto es parte de lo que nos dice la historia. Después lo vamos a estar platicando. Yo creo que sí nos va a dar tiempo para hacer una tercera emisión de este programa, que está muy interesante. Pero bueno, nos falta cantidad para seguir hablando de México, para seguir hablando de lo rico, de lo importante, de lo majestuoso que tiene México para todos nosotros. Pero pues ya es hora de retirarnos. Así es que agradezco mucho tu compañía. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, por los comentarios, por estar escuchando este programa, por compartirnos, por recomendarnos. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, antes de hacer algo más, te invito para que también te suscribas a nuestra página de YouTube, que es Radio Byte México. Aquí está nuestro canal. Este es nuestro canal de Byte, Radio Byte México. Este programa casi terminando lo subimos a la página de YouTube. Ahí también lo puedes compartir, lo puedes ver, y nos ayudará muchísimo si te suscribes también, para que más y más gente vaya conociendo estos programas en los cuales hablamos de diferentes cosas de nuestro querido país. Asimismo te comento que el próximo martes tenemos la resumida, pues ahí les va la nota, lo que les iba a comentar.
A ver si tenemos por ahí el logo de la resumida. Ahí está. Bueno, a partir de la siguiente semana, el próximo martes, tenemos la resumida, martes 1 de octubre, si no me equivoco. Tenemos la resumida semanal con lo más importante de lo acontecido durante la última semana, y será el último programa de la resumida, porque tendremos, lo dejamos en pausa, y a mediados de octubre regresamos con otro programa que se llamará Dando la Nota. Este programa de Dando la Nota, control porfa, control. Este programa Dando la Nota va a ser un programa en el cual vamos a tener los videos más importantes, todos los martes también, todos los videos más importantes que circulan por internet, y en los cuales, bueno, también vamos a estar hablando de un resumen de la información acontecida a lo largo de la última semana. Así es que va a ser una combinación resumida con una combinación programa Dando la Nota, para que también nos acompañen, lo veas, y como les comentaba, la resumida siguiente martes en su última emisión. Por supuesto, voy a estar con ustedes conduciendo este programa, y me dará muchísimo gusto que nos estén acompañando en Dando la Nota a partir de la segunda quincena de octubre. Y también vamos a estrenar otro programa que se llama Personajes de mi Pueblo. En este Personajes de mi Pueblo vamos a tener invitados especiales. Ya están invitados algunos amigos, ya están invitados algunos personajes importantes y destacados de nuestro Atizapán, Zaragoza. Personajes que conozcan historias de Atizapán, personajes que conozcan, que hayan vivido ese crecimiento de este pueblo tan grande que es Atizapán, Zaragoza, el pueblo en el mejor sentido, de esos personajes que han contribuido a que Atizapán se destaque. Tenemos importantes deportistas muy importantes, tenemos comunicadores, tenemos músicos, empresarios, tenemos en cantidad de personas que deben de ser conocidos por todos los atizapenses. Y bueno, justamente en Personajes de mi Pueblo estaremos platicando con estos personajes importantes de Atizapán, Zaragoza. Ya después nos iremos ampliando a otros municipios, a otras localidades, pero mientras tanto, muy pronto ya estaremos viendo este programa Personajes del Pueblo. Así es que bueno, ya se los voy adelantando. El próximo martes despedimos la resumida como tal, como este programa, pero va a seguir siendo la misma esencia de la resumida. Algunos datos, como les mencionaba, van a cambiar, y por supuesto también el búnker, que es uno de nuestros, más bien que es nuestro programa que estaremos viendo y estaremos compartiendo con todos ustedes. Así es que bueno, mientras otra cosa nos sucede, me despido de ustedes. Muchas gracias por estar acompañándonos, gracias por estar con nosotros cada semana en este espacio que es especialmente para todos ustedes, es especialmente trabajado para que nos acompañen, para que compartan con nosotros. Si tienen algún comentario, alguna duda, algún dato que aportarnos, será de verdad muy importante para nosotros. Saludo a Óscar Aparicio, también, por cierto, amigo Óscar Aparicio, por ahí te voy a estar buscando próximamente, porque ya verán también a qué se dedica Óscar Aparicio, que tiene también mucho que contar, mucho que aportar para nuestro Atizapán, para que más gente conozca a estos personajes que son muy importantes en la vida de nuestro municipio. Bueno, pues ahora sí, muchas gracias. Yo hasta aquí llego por el momento. Recojo mis canicas, me despido. Muchas gracias. Esta es una producción de Vida de Perro. Muchas gracias. Que tengan muy buena noche, buena tarde. Hasta la próxima. Pásensela muy bien. Y a ver, ya me salió mi manita. Bueno, ni modo. Nos vemos la siguiente ocasión. Los espero el martes en la resumida. Muy buenas tardes.